Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la tercera clase del módulo 3. En esta ocasión vamos a aprender cómo estudiar acerca de la evolución de las galaxias. En clases anteriores aprendimos que hay diferentes tipos de galaxias. Algunas tienen discos y brazos espirales, otras son elípticas. Las galaxias en su distribución espacial trazan una red cósmica que tiene filamentos, huecos y nudos. Y uno se puede preguntar, ¿por qué esto es así? ¿Por qué las galaxias elípticas viven en los nudos, en las regiones más densas? Las galaxias espirales viven en las regiones de menor densidad. ¿Cómo es que se dio esta distribución de propiedades de las galaxias? La respuesta es que esto tiene que ver con cómo se formaron las galaxias y cómo se formó el universo mismo. Uno se puede hacer la pregunta, ¿es posible estudiar la formación y evolución de las galaxias? Hay varios retos relacionados. Son sistemas enormes que están muy lejos de nosotros. Las escalas temporales de su evolución posiblemente son de millones de años o miles de millones de años, un tiempo mucho más largo que la vida de un ser humano. Sin embargo, existen actualmente dos estrategias. La primera estrategia está relacionada con el uso de grandes telescopios. Y el principio que se utiliza es el siguiente. La luz tiene una velocidad de propagación constante, es 300.000 kilómetros por segundo, de manera tal que un fotón emitido en la superficie del Sol le toma 8 minutos llegar hasta la superficie de la Tierra. Estamos viendo el Sol como era hace 8 minutos. A la luz le toma 3.2 años en viajar de la estrella más cercana hasta nosotros. De esta manera, los grandes telescopios funcionan a manera de máquina del tiempo. Entre más distantes son los objetos que observamos, más hacia el pasado podemos estudiar las propiedades de las galaxias y del universo mismo. Entonces, si nosotros somos capaces de observar la población de galaxias en el universo cercano, en el universo a una cierta distancia, por ejemplo, 1.000 millones de años en el pasado, 500 millones de años en el pasado, 5.000 millones de años en el pasado, podríamos trazar la evolución de todas las galaxias. Pero esta es una tarea que todavía se está realizando en la comunidad astronómica. Es un esfuerzo titánico y conectar las propiedades de las galaxias en el universo local con las galaxias en el universo más distante, o sea, en el pasado del universo, es una tarea incompleta, pero que actualmente se está tratando de realizar. En la imagen en pantalla vemos al Gran Telescopio Milimétrico, que está ubicado en la Sierra Negra, en el estado de Puebla. Este instrumento observa algunas de las primeras galaxias que se forman en el universo, las galaxias submilimétricas. En el panel de la derecha tenemos la imagen de una de estas galaxias. Son las galaxias en las que se forman algunas de las primeras estrellas en el universo. Entonces son un ejemplo de cómo podemos estudiar las galaxias en su infancia y estudiando el universo local estudiamos las galaxias al día de hoy. Entonces conectar las propiedades de esas primeras galaxias con las galaxias actuales todavía es una tarea inconclusa. Además del uso de los grandes telescopios, existe otra estrategia complementaria para tratar de entender y de estudiar la evolución de las galaxias. En clases anteriores aprendimos cómo diferentes elementos químicos emiten diferentes frecuencias o diferentes colores de luz. En términos científicos tienen diferente espectro. De esa manera es posible analizar la composición química de objetos que están lejanos a nosotros, pero que están emitiendo luz. Utilizando este principio, uno puede descomponer la luz emitida por estrellas en diferentes regiones de las galaxias. En pantalla tenemos el resultado de un análisis de este tipo. Tenemos la fotografía en luz visible de las estrellas de una galaxia cercana. ¿Qué pasa si a la luz de cada uno de los puntos de esta galaxia la hacemos pasar, por ejemplo, por un prisma, separamos los diferentes colores que contienen, es decir, obtenemos su espectro, analizando cuáles frecuencias se están emitiendo, podemos determinar la composición química en diferentes regiones. En la imagen tenemos un mapa
de los elementos químicos en esta galaxia. De manera general, los colores rojos indican la presencia de elementos químicos mucho más pesados que el hidrógeno, y los elementos azules son elementos ligeros, cercanos o un poco más pesados que el hidrógeno. Entonces lo que podemos concluir es que la composición química de las regiones centrales de las galaxias espirales tiende a contener elementos químicos pesados, y las regiones azules, donde están los brazos espirales, tienden a contener elementos químicos más ligeros. ¿Qué nos dice esto? Bueno, durante la evolución de las estrellas, en clases anteriores se aprendió que las estrellas procesan el gas de las galaxias. Durante su vida generan su energía a partir de reacciones nucleares y de la producción de nuevos elementos químicos. Entonces, durante la vida de una estrella se van procesando elementos químicos cada vez más y más pesados. Esto nos sugiere que las abundancias químicas son una especie de reloj que nos puede dar información acerca de la edad de esa población estelar y de otras propiedades. Entonces, lo que tenemos ahora para la misma galaxia es un mapa de la edad de las estrellas en diferentes posiciones de la galaxia. En colores oscuros o marrones están las estrellas más viejas, en colores rojos las estrellas de edades intermedias y en colores azules las estrellas más jóvenes. Entonces vemos que la imagen anterior se traduce a un mapa de edad de las estrellas en esta galaxia. Entonces, de manera genérica, las galaxias similares a nuestra Vía Láctea tienen estrellas más viejas en sus regiones centrales o bulbos, tienen estrellas de edad intermedia en la mayor parte del disco, y las estrellas más jóvenes se encuentran en los brazos espirales. Aquí tenemos estos mapas que mencionamos anteriormente. Ahora, imagínense que aplicamos esa tomografía para determinar la composición química y la edad de las estrellas en diferentes posiciones de la galaxia, no solo a una galaxia, sino a muchas galaxias en el universo local. Eso es lo que mostramos en pantalla. Cada pequeño círculo es en realidad el mapa entero de una galaxia diferente. Entonces nosotros podemos estudiar de manera poblacional cómo se han formado las diferentes partes de muchas galaxias en el universo local, y podemos aprender si las galaxias se ensamblan principalmente en la región central y luego van creciendo hacia afuera, o si es un proceso opuesto. De la misma manera podemos estudiar cómo se distribuyen los elementos químicos en diferentes partes de las galaxias. Aplicando el efecto Doppler que estudiamos en clases anteriores, también podemos analizar cómo se están moviendo esas estrellas, y podemos echar a andar hacia atrás el tiempo para saber de dónde vienen esas estrellas que tienen tal edad y tal composición química. Actualmente se están haciendo ese tipo de estudios. Son esfuerzos internacionales de los cuales la UNAM es partícipe. Anteriormente vimos la imagen de resultados parciales de estos censos de galaxias en el universo local. Lo que está ahora desplegado en pantalla es el esfuerzo para las estrellas de nuestra Vía Láctea. De manera consistente también descubrimos que parece ser que el bulbo de la Vía Láctea se ensambló primero que la parte externa del disco. Entonces, esa lección de que parece ser que las galaxias se ensamblan o se forman de adentro hacia afuera, parece ser que se mantiene para nuestra galaxia. Entonces, esta nueva estrategia constituye una especie de arqueología a nivel galáctico, analizando la luz emitida por las estrellas en diferentes posiciones de las galaxias. Podemos inferir la composición química, la edad, cómo se mueven esas estrellas, y podemos determinar en qué regiones se formaron las estrellas y cómo durante su movimiento han modificado la distribución de elementos químicos en las galaxias. Las estrategias para estudiar el pasado y la evolución de las galaxias se pueden resumir con la imagen que está en este momento en pantalla. Tenemos algunas de las galaxias más distantes en el universo. Es una imagen tomada por el telescopio espacial Hubble. En el lado derecho tenemos una imagen de una galaxia muy cercana, la galaxia de Andrómeda, que es similar a nuestra galaxia. Ambos son diferentes tipos de registros arqueológicos para entender cómo se forman y cómo han evolucionado las galaxias a lo largo de la historia del universo, de manera similar a cómo hay registros en la arqueología y nos permiten entender el desarrollo de las civilizaciones. Por ejemplo, para nuestra galaxia, la Vía Láctea
Las estrellas del bulbo se formaron prácticamente al mismo tiempo que las galaxias más lejanas que podemos observar en el cielo. Con el telescopio espacial podemos observar una gran cantidad de galaxias muy lejanas, pero no podemos ver sus estrellas individuales. Pero para las estrellas del bulbo, como están muy cerca, podemos ver estrellas individuales y estudiar con un lujo de detalle su composición química, sus movimientos, y entonces complementan a lo que aprendemos con la estrategia que utiliza telescopios muy potentes para ver hacia el pasado. Estas galaxias en el universo joven y las galaxias muy cercanas representan diferentes tipos de registros fósiles para realizar esta especie de arqueología galáctica. Toda esta información que estamos en este momento recolectando acerca de las galaxias, acerca de la edad de sus estrellas, cómo se mueven, la composición química, representan un enorme rompecabezas que eventualmente nos proporcionará una imagen de cómo se forman y evolucionan las galaxias. Desafortunadamente no podemos hacer el experimento y poner una galaxia en el laboratorio, pero lo que sí podemos hacer es codificar las leyes de la física y toda la información que medimos en las galaxias e intentar realizar una simulación en computadora de este proceso de formación y evolución de las galaxias. Si nuestras conclusiones son certeras, deberíamos ser capaces de formar en la computadora galaxias sintéticas que tuvieran las mismas propiedades o propiedades similares a las de las galaxias observadas. Eso es justo lo que estamos viendo en la pantalla. En color azul está representada la densidad del gas del cual se forman las estrellas y las galaxias. Como vemos, inicialmente este gas traza la malla cósmica, esa estructura filamentaria con huecos, con nudos, y vemos cómo en las intersecciones de estos filamentos el material se va acumulando, eventualmente ese gas se va transformando en estrellas y este va a dar lugar a galaxias. Inicialmente tenemos el proceso de formación de muchas de estas galaxias. Vemos cómo, debido a la atracción de estas galaxias muy antiguas, estos objetos empiezan a girar y empiezan a desarrollar también brazos espirales y estructuras similares a las galaxias que conocemos en el universo local. Vemos cómo la distribución de estas regiones brillantes, que son galaxias, van trazando esta red cósmica. En este momento se está haciendo el acercamiento a una galaxia similar a la nuestra. Y del lado derecho vemos dos acercamientos más en detalle. En la parte de arriba vemos la distribución de estrellas coloreadas por la edad de las diferentes partículas. Y en la parte de abajo vemos la distribución de gas frío que traza los brazos espirales. Hasta el día de hoy podemos incorporar una buena parte de lo que estamos aprendiendo del análisis observacional de las galaxias en un escenario de cómo se forman estas mismas. Sin embargo, esto todavía no es una tarea finalizada y existen grandes retos. Realizar este tipo de cálculos implica el uso intensivo de grandes recursos de cómputo. Para hacer algunas de las simulaciones más detalladas, se utilizan algunas de las computadoras más poderosas en el mundo. Algunos de estos equipos se encuentran en México. Por ejemplo, la animación que vimos anteriormente se realizó utilizando la supercomputadora de la UNAM llamada MISTLI, que es una de las computadoras más poderosas en Latinoamérica. De manera similar a la arqueología, en la cual algunos registros históricos no han sido completamente interpretados o hay debate acerca de su interpretación, lo mismo ocurre en el momento de interpretar la información que medimos en las galaxias. Por ejemplo, para la misma Vía Láctea, su estructura, el origen, por ejemplo, del bulbo de la Vía Láctea, todavía es un gran tema de debate. Lo mismo pasa para interpretar la estructura de las galaxias más lejanas. No sabemos si estas galaxias están interactuando todo el tiempo o hay procesos que le dan una forma mucho más irregular que las galaxias en el universo local. A lo largo de este recorrido hemos aprendido que sí es posible estudiar el proceso de evolución de las galaxias, esencialmente analizando la luz que emiten estas, ya sea con los grandes telescopios que pueden observar hacia el pasado
o analizando la luz de estrellas en diferentes posiciones de las galaxias. Integrando ambos cuerpos de información podemos realizar una verdadera arqueología galáctica. Con esto concluimos la tercera clase del módulo 3. Nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.